CNN Chile y Bio Bio La Radio presentan Tomás Mochati, la entrevista. Muy buenas noches. Posiblemente una de las declaraciones más angustiantes de los últimos días fue la de Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU. Él dijo que posiblemente en 30 años ya no habría Ártico. El cambio climático llamó a todos a hacer un gran esfuerzo. Y el cambio climático tiene un correlato en el problema energético. Mucha gente, miles de millones de personas en el mundo quieren vivir mejor, quieren consumir más energía, y hoy día el 75% de la matriz energética del mundo es petróleo, o sea, altamente contaminante. ¿Cómo cuadrar el círculo? ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Chile? Hemos invitado esta noche a Miguel Márquez, consultor en energía, con estudios en la Universidad de Concepción, con posgrado en la Sorbona, en París. Ha sido consultor de la CEPAL, de la Comisión Nacional de Energía, de la CONAMA. Miguel Márquez, ¿qué tal? Tomás, buenas noches. A ver, la situación en el mundo es que hay 300 millones de chinos que consumen, y los chinos quieren que consuman los 1.300, o sea, faltan 1.000 millones. Pero el mundo tiene 6.000 millones. El 75% de la matriz energética del mundo es petróleo. Todo el comercio internacional se hace básicamente a través de barcos marítimos, se mueven a petróleo. Aviones a petróleo o combustibles fósiles. Y resulta que está el cambio climático, que nos está afectando fuertemente. Los llamados de las autoridades mundiales son angustiantes. Y tenemos también la situación chilena. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué va a pasar con esta matriz energética? ¿Para cuánto tiempo queda petróleo en el mundo, Miguel? Buenas noches. A ver, de acuerdo a las informaciones también internacionales, el petróleo quedaría aún para unos 30 años, gas natural alrededor de los 40, 60 y carbón un poquitito más. Habrían reservas y posibilidades de poder continuar utilizando el carbón por unos 200 años. O sea, perdón, si queda petróleo para 30 años, la crisis está desatada. Porque en 10 años más ya la crisis está desatada. Es un bien que se acaba, la matriz energética es a petróleo, ya prácticamente estamos en crisis. Así es, pero para vincularla muy bien con la pregunta que tú estabas haciendo, efectivamente, uno de los grandes responsables en el tema del cambio climático y del aumento de lo que son los gases de efecto invernadero y el fenómeno que mencionaste, tiene que ver con el sector energético en general, o donde la energía se usa. ¿Qué va a pasar en el mundo? Porque todos quieren progresar. Todos los países necesitan crecimiento económico. Chile, todos, crecimiento económico. Y resulta que para crecer hay que consumir más energía. En general, porque claro, están las medidas de eficiencia, pero en general. Entonces, ¿cómo se cuadra el círculo? No, en general eso no es así. En general en los países desarrollados, en particular en los países de la OECD, hay lo que se ha llamado un desacople entre lo que es el crecimiento del producto y el consumo de energía para que ese producto se concrete. A diferencia de los países de la OECD, por ejemplo, en el caso chileno ha sido lo contrario, salvo en estos últimos años, en lo cual el consumo de energía por unidad de producto ha disminuido. Lo que nadie puede contestar, ni los responsables de las políticas energéticas, ni tampoco las empresas, que son los actores más involucrados en estos temas, es que esto se deba a campañas premeditadas e intencionadas de ahorro de energía, y no es más bien el producto de la crisis o de los precios de los energéticos. El otro día leía en publicaciones internacionales que en Escocia se ha llamado una licitación internacional para un parque eólico gigantesco. 25.000 megawatts. Las grandes empresas del mundo, empresas alemanas, españolas, etcétera, están naturalmente que compitiendo fuertemente porque esto es gigantesco. Para dar una referencia, Ralco son 500 megawatts. Esto es un parque eólico de 25.000 megawatts, aprovechando los grandes vientos que hay en Escocia. El mundo está cambiando. Italia, por otra parte, que después de un plebiscito hace muchos años no tenía centrales nucleares, ha optado por la energía nuclear. Dentro de poco iba a instalar centrales nucleares. Hay cambios violentos en el mundo. La pregunta es, ¿se está caminando hacia una solución o no?
Para ser más modesto, yo diría, tratemos de esbozar alguna respuesta desde nuestras propias complejidades, porque... Te voy a preguntar de inmediato sobre Chile. Estoy tratando de darle contexto mundial. Pero es muy difícil poder olvidarse de lo que son nuestras realidades locales. Es decir, la instalación de grandes parques eólicos, como el que tú acabas de mencionar de Escocia, es probable que sea uno de los parámetros a incorporar en esta lucha mundial sobre el cambio climático. Que no me quiero olvidar de la pregunta original. La primera es que tengo la impresión de que tener una respuesta clara y precisa y adecuada al tema del cambio climático desde nuestras carencias y dificultades tiene mayores complejidades que en el primer mundo. O sea, es decir, no solamente responder a los desafíos del cambio climático, como señalan algunos líderes, y fijarnos en la huella de carbono para no afectar la competitividad, sino también considerar lo que son las contaminaciones locales. Hoy día Chile no tiene, en el corto y en el mediano plazo, mayores complicaciones por el cambio climático, salvo que alguien pudiese probarlo. Pero sí tenemos complicaciones con las partículas gruesas, con la partícula fina, PM2,5, con la saturación de nuestras cuencas, por ejemplo, con la depredación de lo que son algunos otros ecosistemas, con el bosque nativo, etcétera. Pero no solo eso. Yo tengo la impresión de que si el tema es competitividad para que nuestros recursos lleguen a los países europeos, o aquellos a los cuales nosotros exportemos, no solo está la huella de carbono, sino también en qué condiciones tenemos a los trabajadores que están detrás de estos productos, en qué condiciones quedan las comunidades locales y esos recursos locales que no puede tener que ver con el cambio climático y con la huella de carbono, pero son complejidades mayores que exigen respuesta de la política pública y de los actores involucrados un poco más sofisticadas que la que se está esbozando ahora. A ver, bajemos entonces a Chile ya definitivamente. La cuestión energética es una cuestión vital y una cuestión, yo diría, que es fundamental para el desarrollo de un país, donde se requieren decisiones muy importantes y a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Quiénes toman las decisiones energéticas en Chile? ¿Cómo se planifica en Chile la energía? O sea, ¿sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? Esto es un tema de seguridad nacional, por darle un nombre. Un nombre grande, no sé. En más de alguna ocasión. Es un problema estratégico. Seguro. A pesar de ser un tema estratégico, no hay nadie que responsablemente en Chile haga estimaciones, previsiones, planifique, monitoree y asigne responsabilidades en el largo plazo. Nadie. ¿El ministro Togman no? No. El ministro Togman lo que hace es hacer una buena pega, pero lo que señala hoy día sus responsabilidades en el cargo que lo ocupa. Es decir, fundamentalmente una visión eléctrica. Nada más. Una visión eléctrica, y con eso se hace un plan de obra que es un instrumento, yo diría, bastante débil respecto a lo que podría ser una planificación de largo plazo. ¿La Comisión Nacional de Energía? La planificación, la Comisión Nacional de Energía, y esto es un comentario que se repite muy frecuentemente, es fundamentalmente una Comisión Nacional de Electricidad. Esa es la verdad. En el caso de los generadores eléctricos. Tengo que darte un dato. Nuestra matriz eléctrica, nuestra matriz energética, se comporta fundamentalmente en un 70% de derivados del petróleo y gas, un poquito de carbón y 20% de leña. Perdón, 60%. Sumamos leña y el resto de los hidrocarburos y llegamos a una matriz de un 80%. Esos son los datos de la propia Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, gran parte de la atención del debate público y de la política pública limitada que hay está concentrada en el sector eléctrico. O sea, este sector estratégico que es el energético no lo planifica nadie. Así es. No lo planifica nadie. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que comienza la privatización de los sectores, en general, y a ENAP se le relega a un rol de aprovisionamiento de algunos de los derivados del petróleo y de comprador de lo que es el crudo. Pero déjame decirte algo, en el caso del funcionamiento de los mercados en Chile, estos son mercados poco eficientes, poco transparentes, opacos. Ya, a ver, vamos con eso. ¿Por qué opaco? Es muy poca la gente que sabe, sean estos sectores consumidores, ciudadanos, incluso la pyme, que sepa cómo se manejan y cómo se estructuran los precios. ¿Por qué se sabe poco? Buena pregunta. Yo tengo la impresión de que no hay un seguimiento como antaño de qué es lo que sucedía con las empresas que estaban en el sector. O sea, bajo algunos criterios bastante, yo diría, imparciales. Es claramente posible decir en el sector generación en la electricidad
es un sector concentrado. En el sector de la distribución funciona mal. No puede ser que en el semestre recién pasado del 2009 las rentabilidades sean superiores al 20 o 30% en circunstancias que estamos en crisis. Sucede algo similar a lo que sucedió con el sector financiero. Y esto que se trata de empresas que son reguladas. Hacemos un alto. Justamente después del alto le vamos a preguntar a Miguel Márquez por qué, si son empresas cuyas tarifas son reguladas por el Estado, ganan tanta plata en medio de la crisis. Me refiero a las eléctricas. Volvemos en un instante.